y los hermanos con su rostro inclinado y con sus ojos cerrados, vamos a orar en esta noche hermosa que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese despertamiento que nos diste en este momento para estar aquí, Padre, con un espíritu correcto, gracias, en unidad, todos, Señor, el equipo, Señor, junto con los corderitos que están pronto a graduarse. gracias. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por este hermoso servicio que nos permite Aleluya. darte, Señor. Padre, oramos y te ponemos en tus manos Aleluya. este tiempo de Gracias. enseñanza, este tiempo de equipamiento, de adoctrinamiento, Señor. Te pedimos que tomes el control, Señor, todo obstáculo, toda barrera, todo aquello que impida, Señor, que hoy se lleve a cabo la clase, sea cancelado, Señor. Queremos, Señor amado, que tomes el control de todo, Señor, de principio a fin. Oramos por los que aún no se han conectado, Señor. Oramos para que cualquiera que sea su inconveniente, su atraso, su problema, su dificultad, Señor amado, sea resuelta en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que nos dé, Señor amado, ese despertamiento espiritual, Señor, para poderte servir conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu agrado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Lávanos, límpianos de todos nuestros pecados, Señor, de todos nuestros pensamientos, de todo aquello que no te agrade, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos sean todos, hermanos. Amén. Un saludo ahí les dejo a mi amado. Gloria a Dios. Ya veo ya nuestra hermana Evelyn conectada. Veo a Loani también, hermano Oscar Funes, ya está ahí con nosotros. Dios le bendiga. Y bien, vamos a dar inicio, hermanos, con la clase, ¿verdad? La verdad que les pido también nuevamente disculpas por el jueves pasado, hermano. Estaba trabajando allá en San Lorenzo, hermano, y a veces los barcos son demasiado herméticos y no hay señal ni en los teléfonos. Me salí a la cubierta del barco, quebrantando las normas de instrucciones de los barcos, porque uno no puede estar con teléfonos o con computadoras eléctricas en plataforma, porque son barcos de combustible. Entonces bajé todavía al muelle y estuve en el muelle y la señal, hermano, pero era porque iba a llover, hermano. Cayó un torrencial de agua, le digo ahorita a mi hermano Oscar Funes, que es de la parte sur. Él sabe cómo llueve en el San Lorenzo, hermano. En Choluteca, hermanos, yo aquí raras veces he escuchado truenos fuertes, pero en la parte sur, hermano, le aseguro, usted está en una tormenta eléctrica, no hay a dónde meterse, hermano. Yo una vez estuve ahí y le digo que todo el mundo de rodillas ahí arrepintiéndose de todos sus pecados, porque sí, la hermana Juana sí ya está ahí. Bienvenida, hermana Juana. Entonces, la hermana Emily O'Kelly también se acaba de conectar. Bienvenida. Hermano, entonces, como les dije, creo que si no tengo memoria, a un exalcalde de Choluteca le cayó un rayo en seco. Tengo entendido, ahí me pasaron una información porque ahí caen truenos fuertes. Y hoy, hermano, no fue la excepción. Vengo llegando nuevamente de San Lorenzo. Me tocó irme ayer y me tocó regresarme hoy por la clase. El barco ahorita acaba de terminar también, pero dejé una persona solo para que ya me pasara los datos finales. Gracias a Dios pude estar ayer en toda la noche trabajando. Y aquí estamos con ustedes, ¿verdad? Como saben, el tema para hoy es el poder de la ofrenda, hermanos. Algo bien importante que nosotros tenemos que aprender a través de esta enseñanza es que la ofrenda tiene un poder, hermano. La ofrenda, cuando hablamos de ofrenda, ya puede ser monetaria, ya puede ser humana nosotros, ya puede ser cualquier esfuerzo o sacrificio. Cuando hablo de esfuerzo, hablo de sacrificio.
casi no me gusta usar la palabra sacrificio, porque el único que hizo el sacrificio fue Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros hacemos el esfuerzo, como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entonces, toda ofrenda que nosotros presentemos delante de Dios tiene un poder, hermano, increíble, que nosotros al descubrirlo a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta el poder que tiene nuestra ofrenda, el poder que usted tiene cuando usted le da a Dios, cuando usted le da a Dios. Yo pude mandar el material ahí, no sé cuántos los tienen, pero dice ahí, me gustó esta introducción, porque dice que cuando se habla de ofrenda, la palabra que utiliza la Biblia ahí es corbán, que en el griego es la G2878. ¿Qué significa esta palabra corbán? Dice que se traduce como acercarse a una persona importante a través de algo que se le da. Entonces, esta palabra corbán, que significa ofrenda, ¿qué significa? Acercarse. Dice acercarse a alguien para dar. Cuando nosotros tenemos una ofrenda, amados hermanos, nos acercamos a Dios para darle a Él de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Dice ahí, como una instrucción que Dios había girado al pueblo de Israel: 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Vemos ahí una instrucción de Dios. Dios se la plasmó, se la dio por escrito a Moisés para que hablara con el pueblo y le había dicho: 3 veces al año se presentará el hombre delante de Dios, y no se presentará, dice, con las manos vacías. El ofrendante tenía que presentarse ante Dios con una ofrenda. Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las ofrendas en el Antiguo Pacto? La persona traía un cordero, traía una oveja, un cabrito, traía, si no tenía el efectivo o el dinero o la facilidad para comprar un cordero, una ovejita, un macho cabrío o un ternerito, dice que podía ofrecer 2 palominos. Usted lo puede leer todo ahí, pero dice ahí la palabra del Señor que 3 veces al año se presentaba. Pero en esas 3 veces al año Dios le dio una instrucción y le dijo: nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Para hacer un paréntesis ahí, nadie se va a presentar. Quizás muchas veces usted diga: hermano, o es que yo a veces no tengo que darle al Señor. Hermano, siempre hay algo que darle al Señor. Siempre Dios le va a dar una provisión a usted para que Dios pueda obrar en la vida suya. Hay un pasaje en la Biblia, un texto que lo estaba meditando ahorita, no está en el material, si quiere apúntelo ahí, o si usted tiene su Biblia. Es el libro de 2 Corintios capítulo 9, verso 10. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios 9, 10. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Me impacta este pasaje, hermanos, porque dice: el que da semilla al que siembra. Un alto ahí. ¿Qué es semilla para usted? Para las personas que trabajan el campo, los agricultores, ¿qué es una semilla? Una semilla para ellos tienen un precio insignificante. ¿Sabe por qué? Porque la semilla, con esa semilla, ellos vuelven a sembrar sus terrenos para volver a tener producto en sus terrenos. Hace poquito platicaba con un pastor de aquí de Puerto Cortés y me estaba comentando de que había sembrado una propiedad de maíz y me dijo él que la municipalidad les había ofrecido una semilla para sembrar y que la habían sembrado. Y dice que ya no volvieron a sembrar esa semilla porque el grano ligero se ponía duro.
Entonces, ¿por qué les hago este paréntesis? Porque la semilla es la que nosotros sembramos. Entonces, quiero que haga memoria algo importante. Cuando usted va a ir a la iglesia, cuando usted va y lleva su ofrenda, esa ofrenda suya es una semilla que usted va a sembrar. Quizá usted diga, hermano, no tengo, pero la Biblia dice que Dios siempre provee. Él es el que da semilla al que siembra, pan al que come, y dice ahí que Él proveerá todo lo que os falta. Entonces, como punto bien importante es siempre cuando usted vaya a la iglesia, usted diga, Señor, yo traigo una semilla para sembrar en el reino de los cielos. No podemos confundir la ofrenda con el diezmo. El diezmo, amados hermanos, después de este mensaje, de este tema del poder de la ofrenda, el tema que continúa es el de los diezmos. Pero solo para hacer un énfasis, no podemos confundir el diezmo como la ofrenda. El diezmo es un tributo, es algo que le pertenece a Dios, pero su ofrenda es su semilla, hermano, es su semilla. Por ejemplo, si usted se come toda su semilla, ¿qué va a pasar? No va a poder sembrar. La Biblia dice, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los Salmos, no lo tengo ahorita aquí anotado en la memoria, ¿verdad? Pero dice, echa tu pan sobre las aguas, que de aquí a muchos días lo volverás allá. Entonces, ¿qué significa echar el pan sobre las aguas? O sea, es sembrar nuestra semilla sobre la fuente de vida que es el Señor. Entonces, ahora bien, para volver a entrar al tema, decíamos de que la palabra ofrenda en la Biblia significa corbán, que significa acercarse a una persona para darle. Hay un mensaje aquí que dice que en cierta ocasión un coreano dijo unas palabras bien importantes. Él dijo que la mentalidad de una persona occidental era llegar al templo para pedirle a Dios, pero la mentalidad de un oriental era llegar al templo para darle a Dios. Imagínense dos grandes diferencias. Ir al templo para pedirle a Dios y ir al templo para darle a Dios. Un ejemplo sencillito. No sé si usted se acuerda de la parábola de Jesús cuando estaba hablando que estaba un publicano, un hombre en el templo del Señor y se golpeaba el pecho y le decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese hombre, hermanos, quizás lo vamos a ir viendo más adelante, ese hombre que estaba haciendo en ese momento, dándole a Dios lo mejor que él tenía de su vida. Entonces, una ofrenda no solamente es monetaria. Dice la Biblia que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivos a Dios. O sea, su cuerpo, ahí lo vamos a ver más adelante, es una ofrenda para el Señor. Así que, hermanos, no tenemos excusa. Nosotros siempre tenemos una ofrenda para el Señor. Para ir introduciendo el tema, vamos a avanzar y vamos a hablar sobre la ofrenda de Abel. Número 1, la ofrenda de Abel. ¿Qué significa la ofrenda de Abel? Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3. Dice ahí la palabra del Señor en Génesis, capítulo 4, verso 3. Dice, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El verso 4 dice, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ella. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos aquí un punto importante, amados hermanos, sobre la que podemos hablar sobre la ofrenda de Abel. ¿Cuál es la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel es la que agrada a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su ofrenda que usted le da a Dios? Su ofrenda no debe ser la que tome primero o la que mire que está cerca de usted, no. Su ofrenda tiene que ser aquella que va a agradar a Dios. Dice ahí que a Caín trajo ofrenda. Dice que se fue al campo, trajo de lo primero que agarró, del fruto de la tierra, le trajo ofrenda a Dios. Pero Abel dice que se fue al campo también, pero él agarró lo mejor, él agarró lo primero. ¿Qué significa lo primero? Primicias. Agarró lo mejor y se lo trajo a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel.
¿Cuál va a ser la importancia de su ofrenda a partir de hoy? Que su ofrenda agrade a Dios. Que la ofrenda suya agrade a Dios. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo importante. A Dios no le va a agradar la cantidad que usted dé. A Dios le va a agradar la calidad con que usted le dé su ofrenda. Yo varias veces o siempre que me toca administrar la ofrenda, yo les recalco a los hermanos y les digo algo bien importante. Cuando usted traiga la ofrenda al Señor, no importa si es un lempira, 2 lempiras, 5 lempiras, si es su ofrenda, dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Desde que usted salga de su casa, usted diga, Señor, yo propongo llevarte esto. Si es un lempira, hermano, si está arrugado, hermano, agarre la plancha y plánchelo. ¿Por qué? Porque es la actitud que Dios va a calificar en usted. Dios, por darles un ejemplo, usted va a apartar lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Se ha dado muchas veces, en ocasiones, de que hay personas, hermanos, que cuando dan su ofrenda, las amarran, le hacen un nudo. A mí me ha tocado, hermano, desamarrar billetes, que yo no sé cómo hacen, pero los amarran y les hacen un nudo, hermano. Eso no se hace. ¿Sabe por qué? Porque eso es amarrar ¿el qué? La bendición sobre nuestra vida. Cuando le damos a Dios, hermano, tenemos que llevarle lo mejor. Dice ahí la palabra del Señor que por eso la ofrenda de Abel fue acepta delante del Señor. ¿Por qué? Porque trajo lo mejor, trajo lo primero del fruto de la tierra. ¿Qué significa? Trajo para agradar al Señor. Vamos a ir avanzando un poco y vamos a hablar sobre la ofrenda de Malaquías. ¿Cuál es la ofrenda de Malaquías, amados hermanos? Hablábamos de lo mejor para Dios. Dice ahí Malaquías capítulo 1, verso 8. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Para qué no? Dice, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Aquí el Señor está haciendo una demanda en el libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque en este preciso momento, cuando se estaba viviendo este tiempo, las personas traían ofrendas a la casa del Señor, traían ovejas, traían corderos, traían machos cabríos, traían becerros, pero dice la palabra que estaban trayendo lo cojo, lo enfermo y lo dañado. Como volviendo al principio, al Señor le vamos a dar lo mejor. No le vamos a dar lo cojo, no le vamos a dar lo ciego. Y hace una pregunta ahí, ofrécelo, dice, al gobernador. En pocas palabras, ofrécelo al presidente a ver si se va a agradar de él. Hermano, no se va a agradar de él. Entonces, lo mismo es Dios, hermano. Porque vamos al templo, no vamos a agarrar una ofrenda a la carrera como la agarró Caín, no. Vamos a tomarnos un tiempo y decirle, Señor, voy a apartar lo mejor para ti. ¿Cuál es la ofrenda de Malaquías? Decíamos, es apartar lo mejor. Dice la Biblia ahí en Malaquías, en el verso 11, dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Lo que dice aquí, amados hermanos, que el nombre del Señor es tan grande que no podemos traerle cualquier ofrenda al Señor. Cuando digo cualquier ofrenda es agarrar solamente por agarrar. El pastor nos dio un anuncio la vez pasada y dijo, cuando dé su ofrenda en el alfolí, hermano, revise, no tire la ofrenda con el recibo del supermercado. ¿Qué significa eso, hermano? Agarrar lo que venga por delante. O como decía un pastor allá que se metía la mano a la bolsa para ofrendar y se venía un billete de 500 y decía que el Señor te reprenda, Satanás, y volvía a guardar el dinero. ¿Por qué? Porque no lo había propuesto. Entonces, lo importante de proponer en su corazón llevar una ofrenda al Señor. En el punto número 3 tenemos aquí la ofrenda de Noé.
La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 20, ¿cuál fue la ofrenda de Noé? Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice algo bien importante aquí la palabra, amados hermanos, el verso 21. Y el Señor percibió el aroma agradable. Oiga bien, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud y nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Usted sabe toda la historia de Noé, en lo que pasó en esos años de Noé. Hubo un diluvio donde llovió cuánto tiempo, día y noche, que se cubrieron toda la faz de la tierra. Ahí murieron hombres, murieron animales, murieron todo ser viviente que estuvo fuera del arca, ahí murió. Pero dice la Biblia que después del diluvio vino Noé y edificó un altar. Noé edificó un altar y ofreció sacrificios al Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor percibió aquel sacrificio fue un olor agradable. Hermano, que nuestra ofrenda sea un olor agradable para el Señor. La Biblia dice que usted y yo somos grato perfume, somos olor fragante para el Señor. Si usted quizás diga en ese momento, Señor, no tengo pero ni 10 centavos, hermano, dígale, Señor, aquí vengo yo a presentarme al altar como un sacrificio. ¿De qué? De alabanza. Ya vamos a entrar a ese punto. Pero vemos aquí algo bien importante, hermanos, que Noé con su ofrenda le ofreció a Dios un olor grato, hermanos, un olor fragante, y eso llevó a recibir la bendición de parte del Señor, que Dios dijo, nunca más volveré a enviar un diluvio. Nunca más volveré a hacer lo que hice con el pueblo de Israel. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, 41. Dice, cuando acerca de presentar la ofrenda, ¿qué es lo que hace la ofrenda? Llamar la atención de Dios. Eso fue lo que hizo Noé. Pero mire lo que dice Marcos 12, 41. Entonces Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. El verso 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero a esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mire cómo esta mujer sin querer, porque ella lo hizo con todo su corazón, pero la ofrenda de ella llamó la atención ¿de quién? De Jesús. Entonces su ofrenda tiene que llamar la atención del Señor. ¿Qué es llamar la atención? Que lo va a dar con todo su corazón. Si es una ofrenda de alabanza que usted le va a dar al Señor, hermano, hágalo con todo su corazón. Amén. Si es de júbilo, hermano, perdone que haga este paréntesis. Si su ofrenda va a ser de júbilo, hermano, usted tiene manos, usted tiene pie. Si no puede cantar, hermano, brinque. Si no sabe los pasos de las pandaret, de las hermanas que tocan pandero, de las jóvenes corros, de los varones corros, si usted no se sabe los pasos, hermano, pero usted dance como pueda para el Señor. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué. ¿Se acuerda usted de David cuando danzó, cuando venía de pelear y que venció a Goliat, que venía de vencer? Dice la Biblia que cuando entró al templo, a la ciudad de Jerusalén, dice que David danzaba, brincaba y remolineaba delante de la presencia del Señor. Óigame, y esa ofrenda llamó la atención ¿de quién? De Dios.
Entonces, usted y yo, cuando estamos en la iglesia, hermanos, si es júbilo, a gozarnos delante del Señor. Como le dije, si no sabe su paso, los pasos de danza, hermano, como usted pueda, pero usted dance. Yo me gozo cuando he visto varios hermanos ahí que no se saben los pasos, pero ellos ahí están brincando, danzando, levantando las manos. ¿Por qué? Porque es una ofrenda y está ¿qué? Llamando la atención al Señor. Cuando usted va a adorar, hermano, usted cierre sus ojos, no mire al que está al lado suyo, ya puede ser su esposo, su esposa, sus hijos. Usted diga, Señor, yo vine a derramar mi vida delante del Señor. Y si usted siente en su corazón postrarse, hermano, póstrese. Aunque el que esté dirigiendo enfrente no diga que se postre, pero usted está llamando la atención del Señor. Entonces, usted puede ver el poder de la ofrenda. ¿Qué hace la ofrenda? Llama la atención del Señor. Y como les dije al principio, Dios no ve la cantidad. Dice ahí la palabra, Jesús dijo, estos ricos dieron de lo que les sobra. No sé de usted, cuántos de ustedes tienen memoria, se acuerdan de un pasaje, no de un pasaje, un reportaje que hubo en Abriendo Brecha. Estaban en el consulado, todos los diputados, todos, hasta los presidentes. El presidente estaba ahí. En ese momento el presidente era Callejas. Oiga bien. Y pidieron una ofrenda, ahí en ese lugar pidieron una ofrenda porque era el Día de las Madres. Y les iban a ir a comprar algo a las madres, hermano. Qué tremendo fue, ¿verdad? Porque todos empezaron a sacar su dinero para dar, para apoyar para las madres. Y enfocaron cuando estaban pasando por el señor presidente, hermanos, y abrió su cartera y empezó a revisar, hermano. Creo que fueron 4 lempiras que se vio en la cámara que él echó ahí para las madres. Hermanos, eso llamó la atención de Dios, sí, pero llamó la atención de todo el pueblo que pudo ver esa noticia, hermano. Yo la vi, yo dije, lo comparé con la ofrenda esta de esta mujer. Igualito, hermano. Cuando usted vaya delante del Señor, por eso le digo, váyase listo. Si usted va a llevar su ofrenda, lleve la lista. Ahí hay sobres, en la iglesia hay sobres de diezmo. Ahí apunta uno su diezmo, su ofrenda. Si usted quiere, póngalo ahí de apartado y se lo lleva al Señor. Pero usted llame su atención con su ofrenda delante del Señor. Para ir adelantando, amados hermanos, en el punto número 4, tenemos la ofrenda de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Aparte de los más feos, hermanos, que habían en el pueblo que había en el pueblo de Dios, ahí en el pueblo no de Dios, en la tierra, los filisteos eran los enemigos de Dios. Los filisteos eran los hombres que Dios había desechado. Pero dice aquí que hay una ofrenda que los filisteos ofrecieron a Dios. Y puede ver usted ahí en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5, ahí está registrado, dice ahí, Primera de Samuel 5, verso 1. Los filisteos tomaron del arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Para resumir un poco la historia que pasó en este momento, Israel fue a pelear. Israel fue a la batalla y cuando se enfrentaron contra los filisteos derrotaron a los de Israel y mataron 400 hombres. Entonces vinieron los filisteos y dijeron, no, ¿qué pasó aquí? Traigamos el arca de Dios. Usted sabe que el arca es el arca del pacto. El arca significa la presencia de Dios. Llevaron el arca de Dios a la batalla. Y empezaron a gritar los del pueblo de Israel con júbilo porque ahí estaba el arca de Dios. Y los filisteos tuvieron miedo y dijeron, es que el Dios de los hebreos está ahí. Pero dice la palabra que dijeron, oiga bien los filisteos, seamos hombres y peleemos como hombres. Oiga bien, qué actitud de estos hombres. Y dice que pelearon y derrotaron al pueblo de Dios. Y no solamente lo derrotaron, le quitaron el arca del pacto. En pocas palabras, se tomaron del botín, se robaron el arca de Dios y la llevaron a meter al templo del Dios de los filisteos llamado Dagón. Usted puede ver más adelante. Usted lee la historia ahí en Primera Samuel, ese Dagón, y pusieron el
arca frente a ese Dios. Pero el punto es este, que dice la palabra que vino Dios y empezó a herir el campamento de los filisteos. Imagínense el poder de Dios, una cajita, hermano, era la presencia de Dios, pero ahí estaba su presencia. Y empezó a herir primero al Dios que tenían, Dagón. Dice que el Dios que tenían era una estatua. Cuando entraron al templo, la fueron a hallar sin cabeza y sin manos y tirada en el templo de ellos. El poder de Dios. Y a los filisteos dice que los hirió con tumores, con úlceras malignas y empezaban a morir. Y dice ahí, primera de Samuel capítulo 6, verso 2. Dice ahí algo bien importante. Si usted tiene su Biblia ahí o si no, ahí lo tenemos en la pantalla. Primera de Samuel 6, 2 dice, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Imagínense, el arca de Dios los estaba destruyendo, los estaba matando, que ellos dijeron, no, aquí no podemos tener a la presencia de Dios, no la podemos tener aquí con nosotros. Devolvamos el arca a los filisteos, de Dios, perdón, a los israelitas. Y dice que llamaron a sus adivinos, a sus hechiceros, y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo devolvemos esta arca? Mire lo que dice el verso 3. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa, entonces seréis sanados. Mire qué poder tenía esta ofrenda de los filisteos, amados hermanos, que dice aquí la palabra del Señor, es del poder de aplacar la ira de Dios. ¿Cuál fue la ofrenda de los filisteos? Para aplacar la ira de Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios se enoja si no le damos nosotros una ofrenda? Yo digo que sí, hermano. Yo digo, perdone cuando diga que sí, porque si usted está en la iglesia y es tiempo de aplaudir al Señor y usted tiene sus dos manitos y se queda con los brazos cruzados, hermano, o si usted tiene sus dos piecitos, hermanos, yo conozco testimonio de personas ancianas. En la iglesia hay un anciano que solo dos dientes le han quedado. Pero él, hermano, él dice, ¿cómo yo hubiera querido llegar al Señor en mi juventud? ¿Para qué? Para danzarle al Señor. ¿Por qué? Porque ya perdió su fuerza. Una vueltecita se mareaba y se caía. Entonces, hermanos, la ofrenda de los filisteos era para aplacar la ira de Dios. Imagínense que los brujos, los hechiceros les dijeron a los filisteos, no manden esa arca vacía, manden una ofrenda. ¿Para qué? Para que Dios los sane. Imagínense usted qué poder tiene hasta la ofrenda, que hasta sanidad iban a recibir ellos de parte de Dios. ¿Por qué? Hasta sanidad iban a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era una ofrenda por la culpa. Ellos se sentían pecadores. ¿Cuál era el sacrificio? Oiga bien esto. ¿Cuál era la ofrenda del pueblo de Israel cuando llegaba con un cordero, con un macho cabrío, con una ovejita al templo donde el sacerdote? ¿Sabe cuál era esa ofrenda? Esa ofrenda era por el pecado. Venía el ofrendante, se presentaba delante del sacerdote y decía, yo he pecado, traigo esta ofrenda delante de ustedes para que la ministren delante del Señor. Venía el sacerdote, tomaba la ofrenda según las instrucciones de Dios en el libro de Levítico, degollaba la ofrenda y con esa sangre venían y untaban al pecador y el pecador quedaba absuelto de la culpabilidad que llevaba encima. Entonces, por eso los filisteos aprendieron. Hermano, dice la Biblia que Cristo Jesús, por eso fue una ofrenda. Lo vamos a ver al final. Cristo Jesús fue el sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que a través de su sangre, porque la sangre de los animalitos ya no tenían poder para cubrir los pecados. Tuvo que ser la sangre de él derramada en la cruz del Calvario. Ahora bien, podemos ver, note bien esto, el pasaje de la ofrenda de los filisteos. Se dice Asham y significa por la culpa. La palabra ofrenda de los filisteos en ese momento se dice Asham, que significaba una ofrenda por la culpa, amados hermanos. Así que si usted siente culpa, hermanos, dígale, Señor, ¿qué quieres que te ofrende?
va a decir, ofréndame tu corazón. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos, miren por mis caminos. Nos saltamos al siguiente punto, al número 5, la ofrenda de David. ¿Cuál fue la ofrenda de David, amados hermanos? David nos da tantas instrucciones, tanta maestría que recibió de parte del Señor. Pero ¿cuál fue la ofrenda de David? Mire lo que dice la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 22. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. El verso 23, todo, oh rey, Arauna lo da al rey David. Y Arauna dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero mire lo que dice el verso 24. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Cuál fue la ofrenda de David? Con esfuerzo, hermano, con esfuerzo. Esa fue la ofrenda de David, con un esfuerzo que él hizo. ¿Por qué? Porque David había pecado, cometió en este pasaje, había hecho cometió un error. Mandó a censar al pueblo. Dijo David, yo quiero ver cuánta gente tengo, cuántos soldados, cuánto ejército. Y pecó contra Dios porque no confió solamente en Dios, sino que él quiso confiar en su propio ejército. Y dice que por causa de este censo, Dios mandó una plaga, hermano, que empezó a matar el ejército de David. Y David dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y llegó el profeta Natán y le dijo, preséntale una ofrenda al Señor. Y David en ese momento no tenía que ofrecer, y Arauna le dijo, mira, aquí están los bueyes, aquí están los yugos para que hagas el holocausto, pero aquí está la ofrenda. Tómala, yo la doy para que el rey David ofrezca al Señor la ofrenda. Pero David le dijo, no, no voy a ofrecer nada que a mí no me cueste. Hermano, yo sé que a usted le cuesta hacer su dinero, hermano. Al que se lo regalan, le cuesta pedirlo, pero le cuesta. ¿Verdad? Al que le mandan la clave de Estados Unidos, gloria a Dios por esta bendición, pero cuesta, hermano. Entonces, de lo que usted recibe, hermano, de su esfuerzo, usted le trae una ofrenda voluntaria al Señor. Voy a hacer otro paréntesis. Aquí ya hablé acerca de la adoración, de las alabanzas. Hermano, pero cuando usted va a la iglesia y usted dice, hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas, no tengo fuerza, hermano, perdone que le diga, el hecho de que usted diga no, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga ganas, aunque no lo siente en mi corazón, pero yo voy a ir, Señor, hermano, Dios ve ese esfuerzo suyo. Y Dios lo toma a usted, mire, como una ofrenda que llegó al templo. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda con esfuerzo. Ahora, número 6. Perdone que lo lleve un poquito ligerito, pero son varios puntos que tenemos que tratar. Y solo tenemos una hora. El número 6 nos habla sobre la ofrenda de Ananías y Zafira. ¿Cuál es la ofrenda de Ananías y Zafira, hermano? Esa la podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, verso 1. Y dice, nos narra ahí la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte y la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de venderla, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Imagínense. ¿De qué nos habla aquí, amados hermanos? Usted lo puede leer despacio ahí en su casa después de la clase para que lo medite. Pero ¿cuál fue la ofrenda de Ananías y Zafira? Fue una ofrenda codiciosa, porque ellos tenían un terreno y el terreno lo tenían a la venta y nunca se vendió el terreno. Pues ellos llegaron ante el pastor y le dijo, pastor, tengo un terreno,
no se vende. Mire, ore por él. Si se vende, el dinero, la ofrenda, va a ser para la iglesia, para que la iglesia ponga aire acondicionado, para que la iglesia haga otra etapa, pero la ofrenda va a ser de la iglesia. Y los apóstoles oraron, hermano. Ya imagina usted una oración de Pablo: Señor, que se venda al mejor precio la propiedad. Hermano, se vendió. Si la propiedad valía 1 millón, la vendieron en 10 millones. Entonces vino Ananías y Zafira, su esposa, y dijeron: no, 10 millones es mucho. 10 millones es bastante. Llevémosle el 1 millón que estábamos pidiendo. Hermano, y llegó con su ofrenda donde el apóstol, nada más y nada menos que Pedro. Y le dijo: bueno, apóstol Pedro, aquí está la ofrenda de la propiedad, ya se vendió. Y le dijo: momento, dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de codicia? ¿Por qué le vendiste la propiedad en tanto y dijiste: será del Señor, no de los apóstoles? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón y sustrajiste de lo que le habías ofrecido a tu Dios? Hermano, dice que Pedro se quedó helado. No solo helado, quedó muerto. Se murió. Si usted lee más adelante, creo que es el verso, ya le digo, el verso 4. El verso 5 dice: al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Hermano, murió en el momento. Y después de que murió, dice que unos jóvenes que estaban ahí tomaron a Ananías y lo fueron a sepultar. 3 horas después aparece la esposa de Ananías, Zafira. Aparece en un BMW que había comprado de la propiedad y dijo: apóstol Pedro, aquí vengo. ¿Ya vino mi esposo con la ofrenda? Sí. Los muchachos que ven ahí acaban de enterrar a tu esposo y también te van a enterrar a ti. Hermano, se murió la mujer también. ¿Por qué? Porque dieron una ofrenda por codicia. Entonces, un ejemplo aquí, hermano. Si usted tiene algo y usted dice: Señor, yo voy a ofrendar una propiedad, un carro, lo que usted, Dios le toque, darle al Señor, hermano. Si usted lo vende, hermano, el día que lo venda, no va a decir: voy a vender este carro y el dinero es para el Señor porque no lo puedo vender, y cuando lo venda, Señor, el dinero es tuyo. Hermano, haga así como lo recibe, déselo al Señor, porque usted hizo un pacto con el Señor, hermano, y que el enemigo no puede entrar, llenar su corazón de codicia como lo hizo con Ananías y Zafira. Número 7. La ofrenda de Ofni y Finés. ¿Quién era Ofni y quién era Finés? Hermano, estos dos personajes eran 2 jóvenes, pero eran del sacerdocio real. Eran 2 sacerdotes, eran los hijos de Elí. Elí era el sacerdote supremo. Él tenía, hermanos, la línea del sacerdocio. Después de ellos, sus hijos eran sacerdotes por ley delante del Señor. Entonces dice la palabra aquí que ¿cuál fue la ofrenda de estos hijos de Elí? Imagínense, 1 Samuel capítulo 2 verso 12. Dice ahí la palabra del Señor, 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí, o sea, Ofni y Finés, eran hombres indignos y no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Y cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne y lo introducía en la cazuela o en la olla o el caldero donde se estaba preparando la ofrenda para el Señor, y de ahí tomaba del sacerdote para sí. Dice: así hacían en Silo con todos los israelitas que ahí iban. El verso 15 dice: asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. El verso 16: y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después tomar todo lo que quiera, él respondía: no, sino que la tomaré, sino que la darás ahora, yo la tomaré por la fuerza. Oiga, ven lo que dice el 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban, oiga bien, menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Cuál fue la ofrenda de Ofni y Finés?
que menospreciaron la ofrenda de Dios. En el libro de Levítico hay toda una instrucción de Dios cómo se tenía que tomar la ofrenda. Cuando llegaba la persona a presentar el sacrificio, hay una norma, estatutos, preceptos de Dios que decía: cuando presentéis vuestra ofrenda, así la van a presentar. Degollarán la ofrenda, la partirán así, la pondrán en un caldero, la pondrán a asar. Dios dio, ahí están todas esas instrucciones en el libro de Levítico. Por tiempo no leemos todos esos pasajes, pero había una instrucción. Y la instrucción era que el sacerdote, después que se ministraba la ofrenda, después que se apartaba, había una parte especial que Dios demandaba de los corderos, que se tirara al asar en las brasas del altar del incienso, del holocausto. Después de que se apartaba lo que era de Dios, venía el sacerdote y tomaba lo que restaba para él. Pero los hijos de Elí no lo hacían así, menospreciaban las ofrendas del Señor, que dice la Biblia que hasta tenían un gancho de 3 dientes y con ese gancho venían y lo metían en la olla y todo lo que agarraban se lo llevaban. ¿Qué estaban haciendo ahí? Hurtando la ofrenda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, que nosotros no menospreciemos la ofrenda, hermano. Lo que usted tenga para el Señor, no diga: ay, Señor, esto poquito llevo. El pastor nos ha enseñado, cuando usted traiga, perdone que le toque el diezmo y no toque ahorita, cuando usted traiga sus diezmos, no importa si son 5 lempiras, pero si eso es lo que le toca darle usted a Dios, denlo con todo su corazón. No menospreciemos nuestras ofrendas que nosotros traemos para el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que usted apartó, lo que usted consagró desde un principio de llevarle al Señor. Imagínese algo bien importante, que estos hombres menospreciaron las ofrendas, que dice la Biblia que Dios fue el primero en ofrendar según la palabra. Dios dio una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda del Señor? San Juan 3:16, un texto conocido por todos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo. ¿A cuál de todos? Al único, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense la ofrenda del Padre. Dijo: yo voy a ofrendar a mi Hijo. Y era el único Hijo, oiga bien. Y Cristo Jesús fue obediente hasta la cruz, dice la palabra, que dijo: sí, Señor, sí, Padre, yo voy a hacer la ofrenda. Soy tu único hijo, pero te voy a dar más hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Usted y yo. Nosotros somos esos hijos que Él nos dio el mejor ejemplo, amados hermanos. Punto número 8, tenemos la ofrenda de Joel. Esta ofrenda de Joel, amados hermanos, usted lo puede leer, Joel capítulo 2, dice la palabra del Señor: aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Infligir el mal. El verso 15 dice: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea. Entonces el Señor, dice, se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, grano, mosto y aceite, y seréis saciados. ¿Cuál es la ofrenda aquí de Joel, amados hermanos? Usted puede ver ayuno y oración. Les voy a dar este ejemplo: el ayuno y la oración. El ayuno es una ofrenda que usted da para el Señor. Por eso, como Ministerio de Benecer, tenemos un día congregacional. El tercer domingo de todos los meses es ayuno congregacional de todo el pueblo. Usted puede ayunar cualquier día de la semana, pero ese día la iglesia, cuando decimos congregacional, es que la iglesia madre San Pedro Sula, las iglesias en los 18 departamentos de Honduras, las iglesias llámese de Guatemala, de Estados Unidos, de Cuba, todas las iglesias, ese domingo, mire, todos ayunamos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para abrir los cielos. ¿Cuál fue la ofrenda de Joel? Para abrir los cielos.
¿Qué pasó ahí en Joel? Hermano, los cielos estaban cerrados. ¿Por qué? Porque se habían menospreciado las ofrendas, se habían tomado en poco. Es más, no se habían menospreciado. Dice que nadie estaba ofrendando. Si usted lee bien y analiza, estudia, no estaba ofrendando, el pueblo de Dios no estaba ofrendando. ¿Y qué pasó? Se cerraron los cielos. ¿Y qué hizo Dios? Los llamó a una ofrenda de ayuno y oración. Mire esto qué importante. Quizá usted diga, hermano, no tengo para darle al Señor, hermano. Ofrézcale un ayuno. Hasta le va a ir bien, le va a ir calidad. Va a bajar de peso, el Señor lo va a poner hermoso, el Señor le va a abrir las ventanas de los reinos de los cielos. Hermanos, perdone que le diga esto, muchas veces las ofrendas, las bendiciones nuestras están trabadas. Ya vamos a ver qué es una ofrenda trabada más adelante, pero muchos cielos están cerrados a unas personas, hermano, y solo una ofrenda puede abrir esos cielos. Yo conozco personas, hombres de hogares, que han cerrado los cielos para su familia y han vivido, su familia ha vivido una vida errante, una vida, amados hermanos, por así decirle, sin bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nunca dijeron, no, el Señor me ha bendecido, yo voy a dar esto para el Señor. Hermano, qué tremendo que existen personas, oiga bien, existen personas millonarias, llámense jugadores, llámense actores, con corazón sano, no, porque hay otros que ofrendan para las tinieblas, pero hay personas que vienen y de lo que Dios le da a ellos, no son cristianos, vienen y dicen, esto lo voy a dar a la iglesia, esto para los niños, esto para los ancianos, pero ¿qué están haciendo ahí, hermano? Están abriéndose los cielos ellos. ¿Por qué? Porque ellos están sembrando, dice la Biblia, amados hermanos, que el que siembra por así decir, en un profeta, recompensa de profeta tiene. El que siembra, oiga bien, en un mendigo o en una viuda, recompensa de Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios es el padre de huérfanos, Dios es el esposo de viuda. ¿Y qué significa eso? Que Dios los defiende. ¿Cuántas viudas hay, amados hermanos, que necesitan una ayuda? ¿Cuántos niños huérfanos que necesitan una ayuda? Esa es una ofrenda, hermano. Por eso usted ve, la iglesia tiene los hilos de José. ¿Qué son los hilos de José? Recoger una ofrenda para el débil, para el necesitado en ese momento. Yo sé que usted en su casa, usted ha pasado muchas veces, a veces pasó necesidad, pero hoy Dios lo ha bendecido. Cuando el pastor diga, este fin de semana o esta semana son los hilos de José, hermano, lo que usted tenga, una libra de sal, te diga, Señor, esto es para tu reino. Que no le dé pena dar una libra de arroz, que no le dé pena llevar una libra de espaguetes. ¿Por qué? Porque esa es una ofrenda que usted lleva para el débil, para el necesitado, y es una ofrenda que va a abrir los cielos. Recuerde la ofrenda de Joel, el ayuno para abrir los cielos. Si usted siente que tiene cielos cerrados, hermano, ayune delante del Señor. Señor, dime, háblame para que se puedan romper los cielos sobre mi vida y ver tu bendición. Vemos en el punto, vamos a saltarnos para el siguiente punto, amados hermanos, número 9, la ofrenda de los magos. Cuando hablamos de los magos, no son adivinos, hechiceros. Los magos aquí, amados hermanos, son cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 11. Dice ahí la palabra del Señor. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Aquí esta versión está bonita, hermano, porque dice entrando en la casa. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un establo. Y entrando los magos al establo, vieron al niño Jesús con su madre y se postraron y le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Cuál era la ofrenda de los magos entonces? La ofrenda de los magos era adoración. Dice que se postraron cuando vieron al Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos habla de esto, hermano? Nuestra ofrenda, ¿cuál debe ser? De adoración, postrados. Dice ahí que presentaron obsequios de oro, pero apartemos el oro porque es material. Incienso y mirra. ¿Qué nos habla el incienso? Adoración.
¿Qué nos habla el incienso? Oración. ¿Qué nos habla de mirra? Lo mismo, adoración. ¿Por qué? Porque eran especias aromáticas que subían delante del Señor. Dice aquí algo bien importante. La adoración es también dar una ofrenda. No menospreciemos, hermanos. Perdón que voy a decir esto, yo conozco personas, hermanos, no personas, hermanos de la iglesia que cuando está la adoración o la alabanza se quedan afuera, platicando en el portón o con otro hermano. Hermano, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es menospreciar la ofrenda que usted le va a dar en ese momento al Señor. ¿De qué? De adoración. Amén. Porque la adoración es una ofrenda. Punto número 10. Tenemos la ofrenda de Abraham. Quería llegar aquí, hermano. La ofrenda de Abraham. Hablamos de la ofrenda de Joel para destrabar los cielos. Pero la ofrenda de Abraham fue para destrabar la bendición, la provisión de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo está esto, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque viene Dios y llama a Abraham. Note esto bien importante, que le dice, trae tu hijo al que amas. Abraham tenía 2 hijos. Tenía a Ismael y tenía a Isaac. ¿Por qué Dios no le dijo, tráeme tus 2 hijos o tráeme a Ismael? Ya que no lo quieres, anda a prenderle fuego allá en un altar y me lo presentas a mí. No. Dios siempre nos va a pedir, hermano, oiga bien, Dios nos va a pesar y nos va a pedir lo que más amamos en nuestra vida. Dios le dijo a Abraham, tráeme al que más amas y ofrécemelo, amados hermanos. Ponga atención en esto, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a muchos, oiga bien, me incluyo yo, a muchos Dios nos está pidiendo algo de nuestra vida, que se lo demos a Él. Y eso que nos está pidiendo el Señor puede llámese como ofrenda. Pero a veces, amados hermanos, perdone que le diga esto, puede ser algo malo que Dios nos está pidiendo. Puede ser algo, amados hermanos, que tenemos en nuestro corazón, hermano, y que Dios sabe que nos va a dañar, y Dios nos dice, dame lo que más amas. Oiga bien, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser hijo, puede ser un trabajo, puede ser un hábito de juego, qué sé yo, pero el Señor pide lo que más amamos. ¿Para qué? Para que se le entreguemos a Él. Óigame, Dios dio a su hijo, ¿por qué? Porque lo amaba, porque lo amaba. Pero Abraham tenía a su hijo Isaac y lo amaba y lo protegía de Ismael. Incluso dice la Biblia, corrió a la mamá y corrió al hijo, ¿cómo se llamaba? Ismael. La esposa de Abraham corrió a Ismael y corrió a la mamá de Ismael. ¿Cómo se llamaba la mamá de Ismael? Bueno, La egipcia. Solo sé que era egipcia, no me acuerdo ahorita el nombre. Agar. Pero dice la Biblia que vino Abraham y por proteger a su hijo, corrió a la mujer y corrió al hijo. Ahí hizo una injusticia, hermano, que le pesó. Entonces vino Dios y le dijo, dame a tu hijo único. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a hacer el hombre más próspero del mundo. Te voy a bendecir con ovejas, con vacas, con oro y con plata, así como nos está bendiciendo a nosotros, hermanos. Amén. Créalo en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. Hermano, la ofrenda nuestra destraba la bendición. Dice ahí la palabra donde estábamos leyendo. ¿Cómo hago para poner aquí el pasaje? En el verso, si no me equivoco, Génesis capítulo 22:15, dice la palabra. Cuando Abraham llevaba a su hijo, dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré en gran manera y
multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Imagínense, porque no rehusaste. Imagínense que el Señor me pidiera a mí mi esposa, pónganla en el altar, hermano, yo la pongo en el altar. Y me dice el ángel del Señor, detente, no, Señor, yo cumplo lo que tú mandes. Amén. Gloria a Dios. Pero el punto es este, amados hermanos. Dios nos pide una ofrenda a nosotros. Quizás en ese momento Dios le pidió a Abraham su hijo, ¿sabe por qué? Porque lo había o lo estaba idolatrando. Un hijo puede ser un ídolo para nosotros. Un trabajo, un carro, una posición o una posesión que tengamos puede ser un ídolo para nosotros. Un trabajo, ¿por qué? No, hoy no voy a ir al culto porque tengo trabajo, porque tengo trabajo, estoy cansado. Hermano, qué bonito venir de San Lorenzo, hermano, y poderles dar clase aquí. Fíjate que hasta el sueño se me quitó, no había dormido, pero qué bendición estar con ustedes. ¿Por qué? Porque mi trabajo es una bendición. Si aquel día quise hacerlo desde el barco y no pude, pues cuando el pastor dio la clase anterior, yo estuve en un barco en tela y recibí toda la clase. Y yo dije, no, yo lo puedo hacer desde el barco. Pero, hermano, estaba lloviendo. Pero la ofrenda suya destraba la bendición, hermano. Si usted siente que hay bendiciones atoradas ahí, dígale, Señor, guíame, ¿qué quieres que te ofrende? ¿O qué quieres que yo te dé? Porque, óigame, le dije al principio, no solo es monetario, hermano. Dios pide el corazón. Dios pide algo, Dios le está pidiendo a usted. Quizás Dios le está pidiendo que deje algo en su vida, que deje un mal hábito, que abandone cualquier cosa, pero Dios se lo pide, hermano. Y si Dios se lo pide, hermano, usted tiene que obedecer. Porque cuando usted lo hace, mire, hermano, se destraba y usted va a empezar a ver la provisión. Usted va a empezar a ver la bendición. Dice que cuando Abraham iba con el cuchillo, Dios le dijo a través del ángel, detente. ¿Qué estás haciendo? Ya vi que tu corazón era sincero. Y dice la palabra que alzó Abraham los ojos y vio un carnero trabado. Ahí estaba la provisión. ¿Cuándo se destrabó esa provisión? Cuando él dio lo que amaba. Y muchas veces, hermano, escuche esto, dar lo que amamos va a doler en el corazón. Va a doler en el corazón. ¿Usted cree que el cielo se quedó alegre viendo a Cristo Jesús clavado en la cruz del Calvario? Hermano, dice la Biblia que el cielo se puso oscuro. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre estaba siendo crucificada. Su Hijo estaba siendo entregado en esa cruz, pero era lo que más amaba a él. Y Cristo Jesús también, él accedió y dijo, yo soy esa ofrenda, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, si usted tiene algo que darle al Señor, délo. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame esto y lo otro. Punto número 11, tenemos la ofrenda de Ana. Ya hemos hablado de Ana, solo vamos a dar un pequeño repasito. ¿Cuál es la ofrenda de Ana? Derramar el alma delante de Dios. Primera de Samuel, ya hemos leído este pasaje varias veces, solamente una orientación. Primera de Samuel dice que Ana llegó al templo. ¿Cómo llegó? Con amargura de corazón. Pero dice la Biblia que Ana derramó su alma en oración al Señor. Entonces, cuando usted derramar el alma, hermanos, delante del Señor, derramar el alma, amados hermanos, es cuando usted llega y se postra delante del Señor, donde usted no pide permiso a pastor, al líder, al diácono, sino que usted agarra y se postra en su silla, se postra ahí hincado orando al Señor, tal vez porque esté pasando un momento difícil. De eso se trata. Ana estaba pasando un momento difícil de amargura, de problemas porque no tenía hijos. Entonces, pero ella decidió derramar su corazón. Entonces, la ofrenda de Ana es derramar nuestro corazón delante del Señor. Solo nos quedan 2 puntos. Ahorita el punto número 12 es la ofrenda de los hebreos. ¿Qué significa la ofrenda de los hebreos? Significa ofrendas que agradan a Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante de él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesen tu nombre, su nombre.
y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dos puntos bien importantes aquí. Que ofrezcamos, decíamos, nuestros cuerpos como sacrificios vivos, con frutos de labios que confiesen su nombre. Hermanos, nuestros labios siempre tienen que confesar la bendición del Señor. David decía, alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates dentro de mí? Alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores. Él es el que te llena de bien y de misericordia. Hermanos, sacrificios de labios, ¿qué es? Alabar a Dios con nuestros labios. ¿Qué significa? Bendecir a Dios. Aunque el día le haya amanecido gris, aunque los problemas le hayan llovido más que el chamelecón, pero usted con sus labios, usted glorifica, presenta una ofrenda de labios que confiesan y glorifican el nombre de Dios. Y número 2, el verso 16 dice, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua, ¿cuál es? Ayudar al débil, al necesitado. Si yo sé que un hermano tiene una necesidad, un problema, hermanos, y lo llama a usted, hermanos, a darle con todo porque es para el Señor. Y el último, que lo habíamos dejado ahí, el número 3, la ofrenda de Jesús. ¿Cuál fue la ofrenda de Jesús? Su cuerpo como sacrificio para santificarnos a nosotros. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, verso 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ahí mismo en Hebreos 10:5 dice, por la cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Hablando de la ofrenda de Jesús, hermanos, decíamos que, les decía al principio en el transcurso de la clase, que Jesús fue voluntario también. Él dijo, Señor, Él dijo, amados hermanos, yo voy, prepárame un cuerpo para poder hacer tu voluntad. Prepárame un cuerpo para poder hacer tu voluntad. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de que Jesús, oiga bien, antes de su muerte, se retiró a orar al Getsemaní. Y dice la Biblia que él sabía que él era una ofrenda. Y él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que la voluntad del Padre era que él muriera en la cruz del Calvario, pero él también era de carne y de hueso como nosotros y tenía sangre y tenía dolor. En ese momento tenía angustia por el paso que iba a pasar. Y le decía, Señor, Padre, pasa de mí esta copa, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que le iba a hacer la ofrenda. Ya los sacrificios, los machos cabríos, la sangre de los animales no tenían poder para cubrir tanto pecado de la humanidad. Y Jesús dijo, yo voy a derramar mi sangre y con mi sangre va a cubrir el pecado de la humanidad para poder participar de la vida eterna que Cristo nos ofreció. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, creo que fue un tema tremendo, poderoso. Ahora, de aquí en adelante, usted va a saber el poder que tiene su ofrenda. Y usted va a saber que su ofrenda no solamente es monetaria. Usted tiene aquí ese material, estúdielo, léalo, se lo mandamos en PDF, guárdelos ahí, ¿verdad? Meditemos esta palabra. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo sobre nuestra vida? ¿Qué ofrenda? ¿Qué es lo que Dios demanda en nuestra vida? Y démoslo con todo nuestro corazón. Amén. Así que quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, hermanos, pues vamos a dar un pequeño espacio para poderlo hacer. Y si no, pues oramos para despedirnos porque se nos ha ido un poquito el tiempo. Pero ha sido una gran bendición.
¿Nadie tiene dudas? O aportación. Todo quedó claro, ¿ah? ¿O alguien quiere aportar algo? Algo el Señor les habló y quieren. Amén. El hermano hermano Oscar. Quítele el mute ahí, hermano. Ahí, si nos ayuda Kevin a habilitarle el micrófono, hermano. Quítele el mute, ahí. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Amén, Dios le bendiga, hermano. Está muy bonito el tema. Solo quería apuntar donde dice la ofrenda, va. Yo escribí, pero como ven, no ando los lentes. No veo muy bien, pero sí, lo que recuerdo. Que trajo, dice, los animalitos, dice, renco, ciego. Esto lo tomo como personal para mí, digamos. La ofrenda que nosotros debemos hacer desde nuestra juventud. Estamos enteritos. Amén. Que no tenemos que esperar a que tengamos, que nos falte un pie, que nos falte un brazo, que nos falte un ojo, o que tengamos una enfermedad terminal. Amén. Para venir a los pies de Cristo a servirle, sino que desde ofrendar nuestra vida a Jesucristo desde nuestra juventud, va, no de esta forma, porque para mí es igual. Aunque yo siempre he pensado, cuando ya las personas tenemos la enfermedad terminal, buscamos a Cristo, porque ya estamos seguros de que estamos encaminados a la otra vida. Entonces, lo tomo para mí, que siento que estoy a tiempo todavía, que estoy entero, amén, y que no tengo declarada ninguna enfermedad terminal como para ofrendar mi vida a Cristo desde el momento que lo he hecho. Pues eso quería apuntar, hermano. Amén. Gracias por la observación. Amén. Excelente. Vi la hermana Luz Hernández también, hermana Luz Marina, ¿quería aportar algo? No. ¿Alguien más? ¿Quedamos claros entonces, hermano? Bien, vamos a orar para despedirnos en oración. Mi esposa nos va a despedir en oración. Así que ahí cierre sus ojitos, hermanas, con sus velos. Les motivamos para mañana nuestro culto a las 7 de la noche. Recordemos también el domingo y estemos ahí pendientes. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo en mi corazón, Señor, la he recibido. Este tema lo he escuchado, Señor, más de 5 veces, Señor, y cada vez le hallo algo más diferente. Yo quiero, Señor, que cada vez, Señor, tú te agrades de mi ofrenda, de mi oración, de mi comportamiento, de mi conducta, de mi alabanza, de mi adoración, que cuando vaya a la iglesia, Señor, no vayamos con una apatía, no vayamos con una pereza, con un espíritu de adormecimiento, Señor, porque eso, Señor amado, aunque se nos ha hablado, Señor amado, es pecado, porque a veces nosotros hacemos cosas, Señor amado, y sabemos que son malas. Tu palabra lo dice, Señor, que es pecado. Padre, oramos para que tú despiertes tu iglesia, que tu iglesia también, Señor amado, pueda ser un pueblo entendido en la palabra. Dios, yo oro por este remanente de corderitos que se va a graduar pronto. Que sean una ofrenda que nosotros te llevemos ese día de la graduación. Amén. Y te podamos decir, estos son, Señor, lo que tú nos has dado. Que cada pastoreador presente sus ovejitas como la ofrenda, Señor, que tú mereces. Aquí están las ovejitas que me diste, Señor, a pastorear. Aquí te las entrego ya graduadas. Padre, que esté ese sentir en nosotros. Padre, que aún los que están por graduarse tengan el deseo, el anhelo de servir al Señor en cualquier área y que este servicio sea una ofrenda, Señor, una ofrenda grata delante de ti. Que cuando tú vengas por nosotros nos halles trabajando, nos halles sirviéndote, Señor, en el área que tú quieres, Padre, con excelencia, con amor, con dedicación, con disciplina, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, queremos ser, Padre, entendidos a tu palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Bendecimos este tiempo y declaramos, Señor, que pasamos una buena noche, Señor, revestidos, Padre, guardados por tu mano poderosa. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. No se le